¿Qué harías si tuvieras un infarto estando completamente solo? Y sí, de repente, sintieras una presión en el pecho tan intensa que pareciera que algo dentro de ti está por estallar, sin nadie a tu alrededor para ayudarte. ¿Sabías cómo reaccionar en los primeros 10 segundos? Aunque suene como una escena sacada de una película de drama, esta es la realidad cotidiana de millones de personas mayores que viven solas en América Latina. Tras enfrentan el temor silencioso de que su corazón falle, sin tener a quien recurrir después de años, acompañando a hombres y mujeres en sus procesos de recuperación cardíaca. Puedo afirmar con certeza lo que hagas en esos primeros instantes puede definir tu destino. No es una exageración. Si alguien sufre un infarto en soledad, las posibilidades de no sobrevivir alcanzan un alarmante 89%. Pero cuando esa persona sabe cómo actuar, las probabilidades se invierten drásticamente. Hasta un 92% de quienes aplican ciertas medidas logran salvarse. La diferencia está en el conocimiento. Lo que no se sabe puede costar la vida. Hace un tiempo, en plena madrugada, recibí un mensaje que todavía resuena en mi memoria. Era de una mujer profundamente emocionada, que apenas podía hablar entre lágrimas. Mi papá está vivo. Gracias por enseñarle qué hacer. Su padre, un hombre de 78 años, había sufrido un infarto estando solo en su casa. Nadie lo asistió. Nadie lo encontró a tiempo. Pero él mismo fue capaz de reaccionar, paso a paso, aplicando lo que había aprendido meses antes. Hoy está vivo porque no se paralizó, porque no esperó ayuda, porque estaba preparado. Y eso es lo que quiero darte. Hoy, preparación. Una guía concreta, basada en la experiencia real de muchas personas que estuvieron al borde de la muerte y lograron regresar. Te compartiré 8 pasos clave que pueden salvar tu vida si un infarto llega cuando estés solo. No voy a usar lenguaje técnico ni explicaciones complicadas. Lo haré de manera cercana, clara y directa, como si estuviéramos conversando cara a cara. Porque estas enseñanzas no se aprenden en libros, se descubren en la práctica, en el silencio de una habitación de urgencias, en los testimonios de quienes sobrevivieron. Pero antes de llegar a esos 8 pasos fundamentales, hay algo que necesito que comprendas muy bien. Un infarto no se presenta como en las novelas, no aparece con un grito dramático, una caída al suelo o un colapso repentino. En la vida real, los infartos suelen ser traicioneros y silenciosos. A veces se sienten como una molestia vaga, otras veces como una presión que no desaparece. Y ese engaño es lo que los hace tan peligrosos en ese día. El hombre del que te hablé se levantó temprano como siempre. Tomó su café, leyó el periódico y de pronto notó algo extraño. Una sensación incómoda en el pecho, como si algo apretara desde dentro. No era un dolor agudo, sino una presión persistente. Pensó que podía ser una comida pesada del día anterior, que quizás solo era acidez. Pero pasaron 10-20 minutos y el malestar no cedía ni empeoraba. Luego vino un hormigueo en el brazo izquierdo. Después, una molestia en la mandíbula. Y en ese momento lo supo. Esto es serio. Esto es un infarto. Esa conciencia, ese reconocimiento del cuerpo, marcó la diferencia. Porque si hubiese restado importancia al síntoma, si hubiese dicho, seguro es el estrés o ya se pasará, quizá hoy no estaría vivo. Es un hecho en el 87% de las personas que sufren un infarto confunden los síntomas con otra cosa. Creen que es una mala digestión, una contractura muscular, un resfrío, y mientras intentan convencerse de que no es grave, su corazón sigue sufriendo daño minuto tras minuto. Aquí va un dato que no puedes ignorar. Las personas mayores de 65 años que viven solas tienen 4 veces más riesgo de morir por un infarto que aquellas que están acompañadas. No es que su corazón sea más débil, es que, al estar solas, muchas veces no saben cómo actuar o no actúan, pero no tiene que ser así contigo. Estar solo no significa estar indefenso. Tener la información correcta puede darte el poder de actuar con decisión cuando más lo necesites. El hombre que salvó su vida no lo hizo por suerte. Lo hizo porque estaba preparado. Puedes enviar a seguir quando quiser, que dou continuidade com os 8 passos ou o restante do roteiro. Se salvó. Porque meses antes había asistido a una charla en la que expliqué, paso a paso, qué hacer si sufría un infarto estando solo. Y cuando llegó ese momento decisivo, no se dejó llevar por el pánico. Respiró hondo, miró el reloj y se dijo a sí mismo con serenidad: muy bien, ahora debo comenzar, uno por uno, los pasos que aprendí. Esa es la gran diferencia
entre quien está preparado y quien no lo está. La preparación transforma el miedo en acción, da claridad en medio del caos. En quien sabe lo que tiene que hacer, no se paraliza, no se desespera ni actúa por impulso. En lugar de eso, mantiene la calma, porque tiene un plan, sabe qué hacer, cómo hacerlo y en qué orden. En cambio, quien no está preparado se pierde en el miedo, toma decisiones que pueden empeorar la situación o, simplemente, no hace nada. Y a veces, eso es lo más peligroso. Aquí hay algo crucial. Si tienes hipertensión, diabetes, colesterol elevado o eres fumador, el riesgo de un infarto es mucho mayor, pero incluso con todos esos factores en contra, puedes sobrevivir. No solo sobrevivir, puedes hacerlo con el menor daño posible. La clave está en estar listo antes de que ocurra. El hombre del que te hablé, el mismo que se salvó siguiendo cada paso, hoy está completamente recuperado. Vuelve a caminar por las mañanas, disfruta de los desayunos tranquilos, lee sus libros favoritos y juega con sus nietos como si nada hubiese pasado. ¿Y sabes qué fue lo que lo mantuvo con vida? No fue suerte, fue conocimiento aplicado. Estar atento a su cuerpo. Fue haber escuchado y practicado lo que aprendió. Y tú también puedes hacer eso en la siguiente parte. Quiero compartir contigo algo vital, los 5 signos más importantes que tu cuerpo te da antes de un infarto. Porque, aunque no lo parezca, la mayoría de los infartos no llegan de golpe en el cuerpo. Avisa. Pero si no sabes qué buscar, esos avisos pueden pasar desapercibidos hasta que sea demasiado tarde. Quiero que recuerdes muy bien estos 5 signos. Escríbelos, manténlos presentes, compártelos con las personas que amas, porque si alguna vez los sientes en ti o los ves en alguien cercano, vas a poder actuar rápido. Y eso puede marcar la diferencia entre una tragedia y una segunda oportunidad.